Estaremos en nuestro Parashá Shoftim, por favor dígalo, Shoftim. Estamos en el libro de Devarim, en el capítulo 16 y avanzaremos desde el verso 18 en este Parashá hasta el capítulo 21, verso 9. Obviamente no vamos a poder abarcar todo el contenido sin incluir, por supuesto, también Haftarah y Brit Hadasha. Solamente veremos algunos conceptos básicos fundamentales de este extraordinario y apasionante contenido del libro de Devarim llamado Jueces. Shoftim, jueces, Shotrim, policías. Ya vamos a entrar a ese detalle. Acompáñenme un momento a la lectura inicial en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 16, verso 18. Dice la palabra. Hay un título muy importante, siempre me gusta resaltar los títulos, porque los títulos, por supuesto, fueron colocados allí para que podamos comprender el contexto de lo que vamos a leer. Administración de la justicia. Observen que estos títulos tienen que ver muchísimo, por supuesto, con el tiempo de hoy. La administración de la justicia. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Aquí, por favor, le pido, hermanos, subraye este texto. No fuerces el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Mire, hermano, esta frase, ¿a usted le gusta postear una frase? Le pido, esta frase postéela, porque definitivamente es extraordinaria. El soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Escríbalo, por favor. Libro de Devarim, capítulo 16, verso 19. Verso 20. La justicia. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai te da. No plantarás ningún árbol para acera. Quiero concentrarme un poco en este punto, cerca del altar, Adonai tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece a Adonai. Muy bien, pues qué mejor parashá que este, para mí en lo personal, que tiene que ver con el estudio de la jurisprudencia, que tiene que ver con el estudio del derecho penal, civil, contencioso administrativo, la industria del derecho internacional político, todo está relacionado en este aspecto. Es interesante notar, mis amados, y voy a hacer la pregunta, y por favor, mientras voy desarrollando el tema, usted conteste en el chat a esta pregunta. ¿Por qué razón Adonai, nuestro Elohim, se tomó el tiempo a través de Moshe de escribir este parashá respecto de los jueces? ¿Por qué era importante que el pueblo, las naciones, hasta nuestros días, tengamos jueces? ¿Cuál considera usted, mi hermano, que es la razón para que este parashá Shotim nos hable fundamentalmente de este aspecto? Mientras usted escribe la respuesta, yo les invito para que me acompañen por un momento, les voy a dar un minuto para su respuesta, para que me acompañen por un momento al libro de El Pacto Renovado, el Brit Hadasha o Nuevo Testamento, como le conocemos, que realmente se dice Pacto Renovado. Y vamos un momento, por favor, al Evangelio de Mateo, a uno de los escritores del Evangelio, mejor, porque no tenemos 4 evangelios como usualmente se dice. Tenemos un evangelio escrito por 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y por supuesto muchos otros escritores como los profetas y demás. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 38, por favor, léalo conmigo este texto. Dice, el amor hacia los enemigos. Título, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Probablemente esta frase usted la ha escuchado en muchísimas ocasiones, en cualquier parte. Estoy seguro que en las naciones que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, al norte, al sur, al este, al oeste, este
esta frase que pareciera un refrán, ojo por ojo, diente por diente, ojo pelado, decíamos por allí alguna vez, ojo pelado. Ojo por ojo, diente por diente parece un refrán de los dichos populares, pero realmente observen que es un texto bíblico. Esto es muy interesante porque a muchos textos bíblicos los tomamos como refranes o como refrán. Y a muchos refrán o dichos populares los tomamos como texto bíblico que no son texto bíblico. Un ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, no, eso no dice la Biblia, por lo menos en ese texto, ¿verdad? Y aquí sí hay uno que parece que no lo dice, pero que sí está escrito. Lo voy a repetir. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte tu túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una familia, ve con él una milla, perdón, dije algo mal. Voy a leer nuevamente. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Verso 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, observen, aquí Adonai, Yeshua está hablando de un dicho popular. Este podría ser un refrán, si me permiten decirlo en ese término. Veámoslo de nuevo. Verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Es muy fácil amar a mi prójimo cuando se trata de mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, un gran amigo, un familiar, un primo. Es fácil amarlo, pero aborrecerás a tu enemigo, porque enemigos tenemos, amigos buscados, amigos encontrados y amigos gratuitos. Amigos, toda clase de amigos aparecen en el camino y el dicho popular dice, aborrecerás a tu enemigo. Y eso quedó marcado en el inconsciente de la humanidad, aborrecer al enemigo. Pero ¿qué nos dice Yeshua? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra dice, pero yo, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, dice, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Adonai, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es tan fácil amar al que me ama, pero mi recompensa está cuando amo a quien es mi enemigo. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, mis amados hermanos, Israel, casa integral, vosotros perfectos, como vuestro Padre Adonai, que está en los cielos, es perfecto. Observen, tomé un texto del Brit Hadasha para introducir el libro de Jueces, porque allí estamos viendo que hay una aplicación de expresiones populares y lo que Yeshua dice a las expresiones populares, es decir, todo lo contrario. Mientras las expresiones populares nos llevan a odiar, a maldecir, a aborrecer, a negar, a no servir, Adonai nos envía inmediatamente una palabra toraica, una palabra del Padre Eterno en una dirección totalmente opuesta y nos dice, dale, ámalo, bendícelo, apóyale, ayúdale, sírvele, en todo cuanto necesite, esté atento. Y a todo esto le llamamos ministerio.
Ministerio no es estar aquí sentado en una plataforma dirigiendo un mensaje. Parte del ministerio, obviamente, pero ministerio es todo cuanto hacemos diariamente en nuestra vida normal, ordinaria del día para servir a Adonai. Eso tiene que ver con principios básicos, como los principios de moralidad, como los principios de ética, como los principios de cordialidad. ¿Saben? Servir es decir, buenos días, buenas noches, muchas gracias, por favor, primero usted. Esas normas básicas de convivencia son parte del ministerio que todos realizamos en la educación y en la cultura cuando atendemos a otras personas. ¿Hay alguna respuesta, Pastora Pili, a la pregunta? Todavía no, pero por favor, era para contestar de manera inmediata. Entonces voy a tener que hacer la pregunta y a su vez darme la respuesta. ¿Por qué es tan importante que Adonai, nuestro Hashem, haya decidido hacer un nombramiento de jueces? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque según lo que leímos en el Brit Hadasha, las personas estaban acostumbradas a una ley llamada la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es decir, si me la haces, me la pagas, es el dicho popular. Entonces, Adonai considera que si el hombre mantiene una mentalidad del mundo, una normatividad del mundo, una ley callejera, si me permiten usar esa expresión, definitivamente la humanidad se devoraría absolutamente entre sí. De tal manera que Adonai considera fundamental hacer el nombramiento de jueces que establezcan justicia, que establezcan bondad, que establezcan misericordia, que mantengan el orden de tal manera que la comunidad, el pueblo, puedan vivir unánimes en armonía. Es muy interesante, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque cuando nosotros miramos el contexto de la Torá, recordemos que la Torá fue escrita por Moshe a un pueblo hebreo, ¿verdad? A un pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo tiene una mentalidad hebrea y por ser un pueblo hebreo con mentalidad hebrea que habla hebreo y que vienen de una generación de patriarcas a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues todo este grupo de hombres tienen consigo esa Torá viva, viviente y la viven y su fundamento de vida está centrado en la Torá. Pero en el caso particular nuestro, las tribus esparcidas por las naciones, mis amados Mishpajá, toda esta familia esparcida por las naciones, hemos caminado y nos hemos, comillas, helenizado viviendo según la cultura de cada nación, según la cultura de cada región. Vivimos en la zona occidente y en la zona occidente hemos aprendido a vivir en las leyes, repito, de cada nación, pero particularmente hemos aprendido a sobrevivir en nuestras propias leyes. Y allí tenemos el caos. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra e inmediatamente en el verso 2 de Bereshit, capítulo 1, nos dice que esa tierra ya era un desorden, estaba vacía, estaba absolutamente en la oscuridad. Porque el mundo, en la cultura de su propio ejercicio, de su propia ley, de la ley del hombre, vive en una ley de no piedad, vive en una ley de acusación, vive en una ley de venganza, vive en una ley de autoridad en el que yo soy yo y nadie me dice lo que yo debo hacer. Así es que vemos cómo en este parashá un juez establecido por Adonai es una persona que debe cumplir unos requerimientos extremadamente importantes. Entre ellos, el más importante, por supuesto, son tres, pero el más importante, que sea un hombre absolutamente entregado, que viva la palabra, que conozca la palabra, que la palabra sea su testimonio de vida. Debe ser entonces un varón kadosh, un hombre sadik, un hombre temeroso de Adonai.
Esta será la primera característica de un juez. Debe tener entonces una identidad, un nivel elevado de Torah. Por favor, no estoy diciendo un nivel elevado del derecho penal, del derecho romano, del derecho constitucional en el occidente de los hombres. Estoy hablando de un hombre llamado con un propósito a través de la Kadosh Torah para que sea él ejerciendo según los Misbot 613 ordenanzas, estableciendo el estilo de vida de una comunidad bajo la dirección del Eterno, de Adonai. Es decir, que este juez debe mantener una comunión de oración, de tefilá permanente con el rey, para que cuando haga justicia sea justo, y para que se haga una justicia justa debe hacerlo conforme a la palabra escrita, número 1, y posteriormente veremos conforme también a la palabra a la palabra escrita en el sentido de la Torah, y también conforme a la palabra oral escrita por los mismos jueces. Es lo que en el derecho hoy conocemos como la jurisprudencia. Permítame hacer un pequeño paréntesis. La jurisprudencia básicamente es lo siguiente, hermanos. Cuando en el derecho existe un caso, vamos a plantear un caso, por ejemplo, una situación de homicidio. Una situación de homicidio que tiene ciertos parámetros o ciertas características. Los jueces consideran el caso del homicidio, revisan, evalúan y consideran las pruebas y los testimonios periciales, es decir, los técnicos, los chotrín, la parte judicial, los chotrín, los policías que cumplen una labor de investigación, de recolección de material probatorio, que recuperan todo el contenido de la prueba y se la presentan al juez. El juez, considerando que todo ese experticio probatorio tiene validez, que es plena prueba, entonces el juez tomará una decisión con respecto no a lo que él considera humanamente, sino con respecto a lo que los chotrín, los oficiales, los sheriff, los investigadores han recopilado de pruebas para que él pueda tomar una decisión. Esto es apasionante. Por lo tanto, repito, debe siempre pronunciar una sentencia justa de acuerdo a lo que la Kadosh Torah establece. Es lo que se llama también la halajá. La halajá son casos similares, circunstancias parecidas, circunstancias relativamente aproximadas que están escritas en muchos libros de los cuales un juez puede decir, oh, conocí un caso muy similar a este, voy a tomar esa jurisprudencia, esa halajá la voy a tomar, voy a leerla para saber cómo se dio el fallo, la sentencia de ese caso, y considerando esa sentencia de acuerdo a lo que la Torah me dice, entraré a tomar mi decisión. De tal manera que cuando el juez considera esa decisión, repito, debe tener siempre en su corazón el principio fundamental de la Torah. No puede culpar o juzgar simplemente por culpar o determinar. Esto es muy importante, por eso cuando vamos a entrar a los detalles, yo estoy parafraseando un poco todo el tema porque no quiero entrar puntualmente, se nos extendemos mucho, pero el juez, cuando un juez está dentro de un proceso, dentro de una decisión que debe tomar, no puede tener en cuenta específicamente a la persona, si es persona cercana a él, puede incluso hoy declararse impedido. No puedo tomar una acción respecto de esta persona, toda vez que es un familiar, es una persona muy allegada a mí, me siento impedido para tomar una determinación al respecto. Entonces el juez no podrá hacer acepción de personas en el sentido de que yo a esta persona no la trato o no. Debe ser absolutamente imparcial, pero si dentro de la situación hay una persona desde el punto de vista sanguíneo, cercano, familiar, el juez puede tomar esa consideración para considerarse a su vez, repito, inhabilitado. El juez tiene entonces que condenar a una persona acusada y absolverlo como inocente o como culpable. Atención a esta frase que me parece muy interesante que usted la tenga presente. Usted ha escuchado hoy, mis amados hermanos, seguramente en las noticias, que se dice la persona tal que había sido enjuiciada o culpada por conceptos, por ejemplo, de fraude o por conceptos de corrupción o lavados de dinero. El juez consideró que no es culpable.
Observen, hay una diferencia entre no ser culpable y ser inocente. ¿Lo capta, Pastora Pili? Sería muy interesante entrar allí, pero esto es una clase de derecho. Yo sé que no me quiero ir por esa sección. ¿Me lo permiten? Observen, cuando un juez falla, no es culpable, lo que está queriendo significar es que no se encontraron las pruebas suficientes para acusarlo. ¿Vamos bien? Si el juez falla, es inocente, entonces el juez tiene absoluta claridad y severidad de que su fallo es perfectamente emed, verdadero. La persona es inocente. Entonces, cuando usted escuche noticias, fue hallado culpable, fue hallado inocente o fue hallado no culpable, ya sabes tú, esa persona probablemente sí lo hizo, pero no lograron conformar o corroborar las pruebas necesarias para declararlo a sí mismo culpable. El juez no hace mucho sin un cuerpo policial. Esto es muy importante. Un juez, hasta nuestros días, los jueces, las Cortes Supremas, los magistrados, los fiscales, deben estar rodeados de un cuerpo. Por eso la palabra dice, nombrarás jueces y policías, shotín y chotrín. ¿Para qué? Para que la policía o los asistentes judiciales del juez, en este caso, tengan la responsabilidad de cumplir las ordenanzas. Es decir, el policía ejecuta, por ejemplo, una orden de captura. El juez da la orden, expide la orden de captura y la policía hace la labor. Esa es la función que estamos encontrando aquí en Devarim en el tema para el día de hoy. El policía entonces apoya, el policía no toma determinaciones, el policía no condena, el policía simplemente ejecuta las acciones y decisiones que el juez evidentemente ha tomado. Muy bien, esto es como un abrebocas a todo lo que vamos a considerar en el tema. Es importante, mis hermanos, recordar que cuando empieza la historia del pueblo de Israel, recordemos que empezamos por los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Posteriormente pasamos a los jueces y según el número de población en las diferentes ciudades, asimismo existían determinados números de jueces según el número de población. Posteriormente viene el tiempo de los reyes y posteriormente viene el tiempo de los profetas. Esos 4 niveles, yo le pido por favor tome nota porque esto que acabo de mencionar es muy, pero muy importante que usted lo tenga presente. Primero, el tiempo de los patriarcas. Posteriormente, ahora en Shotín, donde estamos, empieza el tiempo de los jueces. Seguidamente, después de los jueces, tenemos reyes y después de los reyes tenemos a los profetas. Esta es la orden que el Eterno ha entregado, que los jueces puedan cumplir con la condición de emitir justicia y que los jueces puedan tener y hacer cumplir la Kadosh Torah. Es muy interesante este punto, hermanos, y perdónenme que yo parafraseé ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno permitió los jueces para el pueblo de Israel? ¿Y por qué el juez tiene que ser un conocedor de la Torah? Porque para el pueblo de Israel no es lícito, para el pueblo de Israel no es válido, no tiene, digámoslo, presentación que sea juzgado por un juez del mundo. ¿Qué sucede hoy en nuestros tiempos, en el siglo, en el 2020, que estamos en este Parashá 2020? ¿Qué pasa hoy? Un problema de familia, por ejemplo, ¿quién lo atiende? ¿Una sinagoga? ¿Un juez? ¿Un rabino? ¿Un ministro? ¿Un pastor? ¿Un maestro de la Torá? No. Hoy estamos frente a una situación de familia en el que un divorcio se va a una corte de familia. Quienes juzgan el caso en las cortes de familia son jueces de familia que conocen el derecho de familia, pero que no conocen la Kadosh Torah. Por lo tanto, las decisiones que los jueces tomen en las diferentes áreas, penal, migratoria, civil, etcétera, serán determinaciones de hombres desde el punto de vista de la administración de la justicia, que es el título con el que da comienzo este parashá. Pero Adonai quiere que el pueblo de Israel sea debidamente juzgado por jueces de Israel. Por eso cuando hay conflictos entre hermanos, y los hemos vivido en muchas ocasiones aquí mismo,
en casa, y sé que muchos de ustedes, hermanos que me escuchan, han tenido algún tipo de contrariedad, de dificultad muy delicada con otro hermano, porque es que un problema entre hermanos es algo terrible. Se facilitó, por ejemplo, un préstamo de dinero y el hermano no pagó ese dinero y entonces viene un problema espiritual, viene un conflicto de la congregación, viene un conflicto entre hermanos en la fe como creyentes y terminamos posteriormente en un asunto de demanda, y cuando entramos a una demanda nos salimos del shotín, del juez de la palabra, y nos vamos a los jueces del mundo, y los jueces del mundo no tienen ningún valor en establecer si usted es un hombre creyente o si usted no lo es, absolutamente para nada. Por eso la prioridad de un juez es que sea un conocedor absoluto de la Torah, y esto me parece maravilloso. Ahora bien, es importante que veamos algunos aspectos que vamos a definir hoy. La palabra mishpah, que muy seguramente usted la ha escuchado con frecuencia, se refiere a los escritos de la ley, es decir, a aplicar profunda y detenidamente la ley escrita. Recuerden que tenemos 613 misbot. En el caso de esos 613 misbot, por ejemplo, para el parashá que tenemos justamente hoy, hay 41 misbot establecidos en este parashá, de los cuales solamente hoy rigen 11. Los demás no están presentes. Recuerden que no hay templo, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cuáles tenemos hoy? No te harás altares, por favor. No podemos levantar altares. ¿Usted ha visto algún altar cercano a su casa? De pronto en su sala, en su casa en particular, en ciertos lugares, altares. Por todas partes vemos que ya estamos incurriendo en la omisión de esta norma de la palabra chotín. No asentarse a vivir en la tierra de Egipto. Miren qué interesante. La prohibición de adivinar el futuro, por favor, es una prohibición toraica dentro de los 613 misbot que debemos tener presentes. No es permitido para un creyente en Torah, en la palabra de Adonai, estar buscando el horóscopo, la adivinación, incluso con todo respeto. Miren, por favor, me quito mis lentes para que me vean a los ojos y tengamos claridad en esto. Hoy existen los estudios de Kabbalah, y los estudios de Kabbalah se han convertido en un sistema de adivinación de futuro. Esto es absolutamente prohibido en la Torá. Por lo tanto, cuando usted está incursionando en páginas en internet buscando conceptos cabalísticos o llevando estudios de Kabbalah, debes tener presente que estos estudios se han vinculado con conceptos de adivinación de la buena suerte, del futuro, del horóscopo, de todo este tipo de cosas. Absolutamente es un tema prohibido por la Kadosh Torah. Entre otros, no hacer ningún tipo de acto de brujería, por favor. ¿Cuántos de ustedes, algunos todavía hoy portan en sus billeteras el billete de $1 doblado para la buena suerte? Por decir algo, no conozco otra cosa, pero seguro hay miles de cosas que todavía hoy hacemos o parecerán inofensivas, pero todo el mundo las hace y a mí me parece normal. No, un juez establece dentro del estudio de la Torah cuáles son esas prohibiciones que un creyente no puede cumplir. Y estoy mencionando algunas porque, repito, si estamos en esa condición, entonces, ¿quién hace justicia? ¿El juez terrenal hace justicia? Pues tenemos a Hashem. Por favor, dígalo conmigo, conmigo en este momento. Tenemos a Hashem Tsikenu, Hashem Tsikenu, que es Adonai nuestra justicia, y Adonai Tsikenu, Hashem Tsikenu, nuestra justicia. Por favor, dígalo conmigo, Él te ve. Él te ve. Y si Él te ve, Él sabe en cuáles de estas normatividades en los misbot estamos infringiendo. Hablamos lo que no tenemos que hablar, decimos lo que no tenemos que decir, prometemos cosas que sabemos de antemano que no vamos a cumplir, oímos cosas que no tenemos por qué escuchar, vemos cosas que no tenemos por qué ver, ingerimos alimentos que sabemos por la Kadosh Torah que son prohibidas, que no son Kadosh, que no son kosher, que no son permitidas en la palabra, pero sin embargo, pues, pero ¿qué hay de malo? Pues es solo una pasadita, es solo una probadita, es solo una vez. ¿Qué hay de malo? Una sola vez.
Pues bien, de esto se trata para Shotim. ¿Y por qué entonces es importante que el Eterno hubiese dejado establecido los jueces? Porque si no tuviéramos jueces en Torah, cada uno de nosotros haríamos lo que a cada quien le parece, como le parece, cuando le parece, donde le parece y lo demás sin cuidado, por no decirlo de otra manera. No correr límites de su propiedad, no hacer valer el testimonio, no hacer valer un testimonio cuando hay un solo testigo. Es muy importante, tenemos que hablar de los dos testigos. Entonces, los jueces y policías podrán desarrollar una actividad común y ejecutar leyes a partir del sector probatorio. Miren, hermanos, se hace necesario la prueba. Ayer en el Parashá en Familia compartí por un momento el tema de la mujer adúltera. Esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Los fariseos, los publicanos, los religiosos, las autoridades religiosas vinieron ante Yeshua, trajeron a la mujer y le preguntaron, el libro de Moshe, la Torá, dice que a una mujer en esta condición debemos apedrearla hasta que muera, hay que lapidarla. ¿Qué dices tú, Yeshua? Y lo prueban ahora a él para saber si él, como un juez, va a estar a favor de la Torá o va a estar en contra de la Torá. Esto es muy interesante. Esa porción de la palabra es maravillosa para lo que estamos tratando en el tema de Shotim. ¿Por qué? Porque además aquí vemos un evento extraordinario. Además ahora vemos que Yeshua simplemente dobla su rodilla y escribe en tierra. Y cuando escribe en tierra vemos como cada uno de aquellos religiosos conocedores de la ley, de los misbot, de lo que un juez debe conocer, ellos se dieron cuenta que realmente lo que él escribía allí en tierra era como cada uno de ellos tenía consigo también el pecado. Por lo tanto, los que iban a levantar aquella piedra escucharon esa voz que dijo: quien esté libre de pecado lance la primera piedra. Y desde los más jóvenes hasta los ancianos empezaron cada quien a salir para su casa, cada quien a buscar su camino, porque ninguno estaba exento de una condición de pecado. Es decir, que todos habían sido violadores de los misbot. Y Yeshua lo sabía porque él te ve, y como él te ve, él sabía a cada quien de los que estaba allí en qué condición estaba su corazón. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los shotim que te acusaron? ¿Dónde están los chotrín que investigaron tu caso? Ninguno está, porque todos estaban en una posición de pecado. Pues ni yo te puedo juzgar, yo no te puedo acusar, porque yo soy Hashem Sikenu, la justicia divina, y en mi justicia divina lo único que tengo para ti es amor, y lo único que tengo para ti es misericordia, y lo único que tengo para darte es bondad. Por lo tanto, mujer, vete y no peques más. Dilo más fuerte, pastora Pili. Vete y no peques más. Muy bien, excelente. Entonces, avancemos un poquito más en nuestro tema. Es interesante que todos los pueblos, por lo menos con 120 residentes, tenían un pequeño Sanedrín, es decir, una corte compuesta por 23 jueces con poderes para dictaminar veredictos extraordinariamente importantes. Los jueces, repito, eran apoyados por los chotrín, ya lo mencioné, y vemos en este caso cómo hay algunas prohibiciones. Quiero mencionar algunas de las prohibiciones, las más básicas. Miren esta tan interesante, hermanos. Es prohibido plantar árboles en el Bet Midrash. Hoy vemos que el tema de los árboles es muy interesante. Uno se preguntará, pero ¿por qué era prohibido plantar los árboles alrededor del Bet Hamikdash? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy tenemos el tema, por ejemplo, de la adoración del árbol en la época de Navidad. Las personas traen un árbol, lo colocan en su casa y celebran el tiempo de Navidad con miles de decoraciones, etcétera, 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 etcétera. Vayan a uno de los módulos, Pastora Pili, no sé cuál es el módulo, pero allí está explicado todo el contexto de la que es celebración de fiestas paganas, gracias, y todo lo que esto representa. Y creo que es un buen tiempo para mencionarlo porque estamos en el mes de Elul, entramos hace 2 días al mes de Elul y este es el mes de Teshuvah, es el mes de arrepentimiento y nos preparamos para Yom Teruah y estamos entrando a Yom Kippur y pasamos a la celebración de Sukkot. Por lo tanto, es muy importante, justo este parashá tiene que entrar en esta misma fecha, todos los años. Entonces, los idólatras solían plantar árboles sagrados llamados, atención, Aserot.
a la entrada de los templos. Podemos encontrar un ejemplo de esto en el libro de Shotín, en el libro de Jueces, donde Adonai ordenó al juez Gidón que destruyeran el altar de Baal que tenía tu padre y corta la acera del árbol junto a él. Esto es en el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso 25 y 40, y lo encontramos también en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 4. Léalo por favor en casa para que yo pueda ganar un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo Adonai? Da una orden: corten, retiren los árboles de acera. Vamos a ver por qué razón pasa esto. A fin de disociarnos de la costumbre pagana de la idolatría. La Kadosh Torah prohíbe plantar cualquier árbol en las puertas del altar o su patio. Y dice, aunque nuestra única intención fuera la de destacar la belleza en el monte de este árbol, es necesario erradicarlo. ¿Por qué? Porque acera, el tipo de árbol que se coloca, es un tipo de árbol sin ramas. Vean qué interesante. Es un tipo de árbol seco. Es un tipo de árbol que se coloca inicialmente verde, pero que posteriormente se seca. ¿Le suena, le parece algo así como un pino o un arbolito de esos de Navidad que viene muy verde con olor a pino y posteriormente termina completamente seco? Pero lo más interesante es que acera realmente es conocida, acera, como madre de los dioses. Aquí madre de los dioses no estamos hablando de que haya dioses. Realmente aquí la traducción sería madre de los Elohim. Elohim, recordemos mis hermanos que la palabra Elohim puede significar Dios, Adonai, pero también puede significar líder. Entonces, madre de los líderes, de hombres que adquieren una condición de líder y se les da una categoría elevada como si fuera un Dios. Este nombre de Acera corresponde precisamente al nombre de Astoret o Estar y es una divinidad absolutamente pagana. Por lo tanto, nosotros hasta en esto debemos cuidarnos, saber qué tipo de cultivo, qué tipo de arbusto, qué tipo de árbol tenemos a nuestro alrededor. La segunda prohibición, atención muy interesante, es colocar en nuestros lugares de vivienda, de congregación, etcétera, elementos de matzeba. ¿Qué es la palabra matzeba de hebreo? Es algo así como decir estatuas, imágenes, monolitos de piedra, etcétera, monumentos a los que se les venera. Y es lo que usted sabrá perfectamente, como en la religión tradicional, cuando las personas ingresan a estos templos, comillas, lo primero que buscan es postrarse frente a cualquiera de estas imágenes de cera, de arcilla, de barro y rendir idolatría. La idolatría, el adulterio y el homicidio son los tres pecados de mayor categoría dentro del contexto de la Torah. No quiero decir, repito, que haya uno más grande o uno más pequeño, quiero decir que estos tres en particular tienen una connotación extremadamente delicada. Entonces la Torah nos cuenta que nuestros patriarcas en algún momento, recordemos la historia maravillosa de Jacob, cuando salió de la casa de Labán, recuerdan que su hija tomó ¿cómo se llama? Los ídolos que él tenía. Eran ídolos obviamente paganos con los que él desarrollaba todo tipo de brujería, adivinación y todo tipo de paganismo, para que no entremos en más detalles. Entonces, dice la palabra que hay una prohibición a todo tipo de idolatría con estas imágenes. Y la Torá nos entrega citas y leyes y misbot en los que se prohíbe también incluso sacrificar un animal que tenga mancha, que esté enfermo, que esté anormal. Hay una prohibición también. Esto es parte del trabajo de un shotín. No corromper el juicio. No se puede corromper el juicio, hermanos. ¿Cómo puedo presentar un caso de corrupción de juicio? Observen. Si dentro de una circunstancia de juicio a una persona, no voy a poner un caso sencillo. Hay un rey. Un rey, pues obviamente tiene un reino, vasallos a su servicio, siervos, voy a ponerlo así. Y uno de esos siervos cometió una falta grave, homicidio. Se hace el juicio. Viene entonces
el juicio porque se sabe que ese siervo cometió un homicidio, llámese en defensa propia o llámese en acción voluntaria, en asunto doloso. Cuando viene el asunto de la corte, cuando el juez en la corte va a determinar la condena, entonces el rey se hace presente en esa corte. El juez simplemente se hace presente en la corte porque quiere escuchar el momento en que ese juez libere o condene a su siervo. ¿Qué sucede? Todas las pruebas establecen que el, el siervo fue evidentemente quien mató a esa persona. Pero ¿qué sucede? Ese siervo es un siervo preferido del rey. Por lo tanto, el rey, siendo la máxima autoridad, está presente en la sala, está escuchando el testimonio, los testimonios de como mínimo 2 testigos de credibilidad y de pruebas que establecen la situación. ¿Qué pasa aquí? Cuando el juez va a determinar la culpabilidad o no, lo declara finalmente inocente, aunque las pruebas demuestran lo contrario. ¿Por qué se sucede eso? Porque el juez se sintió, ¿cómo puedo decir la palabra, pastor? Ayúdame. Se sintió coaccionado, se sintió presionado, perdón, se sintió manipulado por la presencia del rey y dijo, si yo condeno al siervo predilecto del rey, muy probablemente este rey ordenará mi salida de mi labor como juez, así es que prefiero dejárselo libre y quedar amigos. Entonces, una de las condiciones de un juez, según lo establece la Torá, no puede ser parte ni de un soborno, ni puede permitir que circunstancias externas influyan en su decisión de tomar acción directa según lo escrito por la palabra. No aceptar sobornos, no plantar el árbol de acera, no colocar una matza, ya lo vimos los monumentos, no sacrificar animales defectuosos, y esto es básicamente lo que él nos ordena. Ahora, hay castigos extremadamente delicados que un juez debe establecer cuando se trata de un asunto de idolatría. Por lo tanto, cuando el juez ejerce justicia, varios de los conceptos que el juez puede considerar según el grado de gravidez, de delicadeza de la idolatría, hay niveles con respecto a la idolatría, entonces su pena puede ser una pena de muerte. Hay varias formas como puede morir. Puede morir quemado, puede morir ahorcado, puede morir lanzado a un vacío, puede morir apedreado. Hay varias formas como puede ser condenado, repito, a una condición de muerte. En este orden de ideas, la Torá nos advierte que no podemos apartarnos de las ordenanzas establecidas en la Kadosh Torah y las cuales debemos asumir y entender. Usted sabe, hermano, cuando un juez, hablemoslo en los términos de hoy, cuando hoy un juez determina una condena, el juez es autónomo en establecer la condena, según el fundamento legal y, repito, según el valor probatorio. Pero por más que el juez tome a conciencia su condena o la considere lo más correcta posible, siempre habrá alguien que está absolutamente inconforme. Entonces, las personas más cercanas al condenado dirán, ese juez es injusto, ese juez se dejó sobornar, ese juez no obró legalmente, ese juez no obró dentro del contexto jurídico, ese juez lo vamos a demandar esa decisión, eso no es correcto porque esta persona es una persona íntegra. Y siempre habrá alguien inconforme. ¿Qué nos enseña la Torá? Cuando en Torá un juez entrega una condena, entonces todos sin excepción se someterán a la condena y aceptarán la decisión que el juez ha entregado. Este es el caso del rey David. Recordemos que David tenía esa característica de tomar decisiones con sabiduría, ¿recuerdan? Y cuando tomaba decisiones con sabiduría como juez, incluso él decía, si alguien debe pagar un dinero en una decisión de corte, él mismo en su corazón de hombre kadosh, de su propio dinero, le correspondía a la persona para suplirle una necesidad. Estos son temas muy interesantes que encontramos aquí precisamente en el tema de Shotín. Ahora, veamos esto. Hay 3 aspectos importantes dentro de la elección de un juez. Un juez
no puede entrar en conceptos de riqueza. Un juez está sometido seguramente a un ingreso económico establecido, sí, pero un juez, en el caso particular de Salomón, veamos qué pasó. En el libro de Devarim, en el capítulo 17, verso 16, dice: un juez no aumentará para sí muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues Hashem te ha dicho: jamás volveréis por ese camino. Tampoco aumentará para sí mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco aumentará para sí grandes cantidades de plata u oro. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? El rey Salomón, nada más ni nada menos que el rey Salomón. Número uno, primero, tuvo muchos caballos e hizo que su pueblo volviera a Egipto para comprar más caballos. Qué interesante esto, hermanos. Esto me parece, Pastor Apilis, y lo puedo mencionar como un ejemplo práctico, sencillo. Yo no sé a cuántos de ustedes les puede gustar, por ejemplo, la comida china. Seguramente que a muchos. Nosotros lo hicimos por muchos años, por favor. Visitando el buffet chino, el restaurante chino. Y a la entrada de cada restaurante chino, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? El Buda. El dios pagano, la idolatría a la puerta de entrada. Y un creyente, en ese tiempo, digamos, cristiano, sin discernimiento, y digo sin discernimiento porque allí cuando íbamos a estos lugares, en el interior de cada lugar estaba lleno de todas las gentes, de todas las congregaciones, que el día domingo salíamos de nuestra reunión y todos al restaurante chino y todos pasábamos por la puerta del paganismo, de la idolatría, del Buda, y todos cristianos comiendo comida entregada a dioses paganos. ¿Lo hicimos? Sí. Pero ¿qué dice la palabra? Conoceréis la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, cuando conocemos la verdad, yo no puedo permitir que mi vida, mi familia, nosotros podamos pasar a un lugar donde sabemos que hay una contaminación espiritual. Y esto lo hablo para la comida, esto lo hablo para la ropa, esto lo hablo para muchas cosas que a diario hacemos. ¿Cuántas veces nosotros compramos la ropa de vestir aquí en América, en los yarcel, en las calles, ropas, etcétera, buscando probablemente algo de economía, pero lo que no sabemos es que son cosas absolutamente contaminadas. Todo esto nos lo enseña el Parashá Shotim, porque Parashá Shotim lo que quiere es que cuando nosotros caminemos en justicia, que cuando nosotros actuemos, obremos en justicia, en bondad y en misericordia. Y en esta palabra vemos entonces, mis amados hermanos, que el juez Salomón se excedió, hasta 40,000 caballos podía tener a la vez. Era excesivo, obsesivo la afinidad que él tenía hacia el tema de los caballos, de origen totalmente egipcio por demás. Además, ¿qué pasó con el rey Salomón? Tuvo mujeres. ¿Cuántas mujeres? Miles, dicen más de 1,000 mujeres esposas, entre concubinas y demás. Y estas mujeres a la final, ¿qué pasó con ellas? Lo llevaron a incurrir en un contexto de idolatría a los dioses que estas mujeres obviamente idolatraban. ¿Qué hizo además? Tuvo extremadamente riqueza y oro. Y estos tres aspectos que estamos mencionando acá fueron las circunstancias que se utilizaron en la vida del rey Salomón para entrar en una condición totalmente de pecado. Hubo arrepentimiento, pero recordemos que él pasó por toda esta circunstancia. ¿Por qué el Eterno permitió que supiéramos esta historia? Porque es importante recordar que él no era un hombre perfecto, era un hombre, era un rey, fue elegido, fue escogido, pero su vanidad, su egoísmo, su ego, su yo, lo llevó a incurrir en todos este tipo de situaciones, entre las cuales estuvo desconocer los principios y el fundamento de la Kadosh Torah. Hoy nosotros estamos aquí, mis amados hermanos, en este siglo XXI.
un principio básico y fundamental que hoy como creyentes en sendas antiguas, raíces hebreas, raíces de nuestra fe, como tú le quieras llamar, empezamos a entender que caminamos por un camino completamente nuevo, que yo estoy haciendo el tikkun de mi vida, estoy buscando un cambio de mi vida, y cuando yo busco un cambio de mi vida, estoy buscando un estilo de vida conforme a qué, conforme a lo que el mundo piensa, conforme a lo que el mundo hace, conforme a lo que hacíamos en otra situación de nuestra historia pasada, no, conforme a lo que la Kadosh Torah nos enseña. Este es el tiempo, hermanos, en que necesitamos volver por el camino y reencontrarnos con nuestras raíces en la palabra, en la Torah, y dígalo conmigo, porque Yeshua HaMashiach es la Torah viva, es la Torah viviente, y porque Él es la Torah viviente, entonces aprendemos que lo santo es santo y lo inmundo es inmundo, y aprendemos a diferenciar el día de la oscuridad, y aprendemos a diferenciar lo que es de Adonai y lo que le pertenece al mundo, y no nos podemos contaminar con esa circunstancia. Por favor, dígalo conmigo, Yeshua HaMashiach, el profeta, Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai. Dice la palabra, antes notamos que cuando la Torah fue dada en Matán Torah, recuerden en el monte de Sinaí, la entrega de la Torah, Matán Torah, el pueblo pensó que ellos morirían al oír la voz de Adonai. De acuerdo con sus palabras, el santo habló a Moshe, quien entonces reveló las palabras al pueblo y enseña que lo santo debe ser para Adonai. Y vemos en esta porción que el Eterno nos dice, quiero que se haga justicia y que sea una justicia justa, porque yo quiero que ustedes caminen en obediencia a mis mandatos. Dígalo conmigo, haremos y obedeceremos. Esta porción que estamos leyendo de Shotín nos muestra con absoluta claridad que Yeshua HaMashiach, dígalo conmigo, que Yeshua HaMashiach es nuestro juez, que Yeshua HaMashiach es misericordia, que Yeshua HaMashiach es Sedek, justicia, que Yeshua HaMashiach es Sedaká, que es Sedaká, solidaridad, Sedakat, justicia, y Sedaká, ofrenda, que Él es el que está con nosotros, siempre librándonos de toda condición de pecado, de toda condición pecaminosa. Mis amados hermanos, sometámonos a la justicia divina. Mis amados hermanos, sometámonos a lo que el Eterno tiene hoy para con nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, este tema de Shotín, hermanos, sé que el tiempo no nos da para avanzar más, pero les voy a pedir un favor de manera muy especial. Por favor, hermanos, por favor, tómese el tiempo de leer toda la porción de Parashá. Evalúela y revísela verso por verso. No puede pasar usted esta semana sin que Shotín y Chotrín quede absolutamente claro y marcado en sus corazones, porque la justicia divina está con nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom, mis amados. Gracias. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.